Buenas noches a todos. Esperemos 10 minuticos más para que llegue más gente. A las 8:10 en punto empezamos.
Bueno, yo creo que empezamos. ¿Me pueden oír bien? ¿No se escucha entrecortado ni nada? Porfa, confirmen por, por chat, apaguen sus micrófonos y cámaras para evitar la distracción. Listo. Bueno, primero que todo, buenas noches a todos. Bienvenidos a la clase de introducción a la mecánica ofertada por el Comité de Enseñanza de los proyectos de RAS Colombia. Para explicarles un poquito cómo se da la metodología de este curso serán 2 horas diarias durante 2 semanas de lunes a viernes. ¿Esto qué significa? Que tendrá más o menos una intensidad horaria de 20 horas. Y la idea es enseñarles los fundamentos de mecánica para que ustedes empiecen a entender más que todo cómo funcionan sus proyectos, cómo van a empezar a aplicarlos. ¿Sí? Este curso es de introducción, por lo que como tal no se les eh, hará un enfoque práctico a los proyectos de la crisis de la salud, que es todo lo que se está realizando en estos momentos. Ya para el próximo ciclo de clases sí habrá materias o clases que sí tengan un enfoque práctico para sus proyectos. Bueno, entonces empecemos. Primero me presento yo. Soy Nicolás Pulido, estudiante de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Nacional de Colombia. Así como ustedes, soy estudiante de pregrado, pero pues mi trayectoria a través de la mecánica ha sido bastante extensa, pues por lo tanto puedo dictarles ciertas partes de la materia, como tal de mecánica. ¿Me escuchan bien? Dicen que se escucha un poco cortado. Em, bueno, primero que todo, empecemos con la introducción. ¿Sí? Es importante que sepan pues, qué es la mecánica, de qué estamos hablando, y de... Uy, qué pena, se está escuchando muy entrecortado, ¿ya me escuchan mejor? ¿Me escuchan? ¿Bien? ¿O Nicolás, bueno, ahí está mejor? Listo, listo, qué pena. Bueno, entonces empecemos. Primero que todo, entender qué es la mecánica. ¿Sí? Como en la diapositiva pueden ver, la mecánica se puede definir como una ciencia o algo que describe y predice las condiciones de reposo o movimiento de los cuerpos bajo la acción de fuerzas. Esta la podemos dividir en tres conjuntos bastante grandes, ¿sí? De los cuales solo trataremos uno, que es la mecánica de cuerpos rígidos. Pero es igual de importante a los otros dos conjuntos, que son la mecánica de cuerpos deformables y la mecánica de fluidos. Pronto verán que la mecánica se divide en otro tipo, bueno, se subdivide más que todo en estática y dinámica. La primera estudia los cuerpos en reposo o no necesariamente quietos, para que lo tengan en cuenta, y la segunda sí estudia los cuerpos en movimiento, acelerados. En esta parte del estudio de la mecánica se supone que los cuerpos serán perfectamente rígidos. Y lo verán más adelante cuando empecemos a estudiar cuerpos rígidos. ¿Sí? Sin embargo, las estructuras y las máquinas reales pues, nunca lo serán y siempre tenderán a tener ciertas deformaciones, fatigas y todo eso. Pero esto no lo veremos por el momento. ¿Sí? Em, Igual estas, al hablar de cuerpos rígidos, las deformaciones que se presentarán son muy pequeñas, por lo tanto las podemos despreciar, aunque no se debería. Pero igual son importantes para el último estudio que tendremos, que será mecánica de materiales. ¿Sí?
Es una parte muy importante del estudio de la mecánica y que servirá para sus proyectos próximamente. Bueno, la mecánica es una ciencia física, puesto que estudia fenómenos físicos, ¿sí? Que ustedes pueden medir, que pueden ver, que de verdad pueden comprobar en la vida real. Sin embargo, algunos los asocian con las matemáticas, mientras que los otros los consideran un tema de ingeniería. Y ambos puntos de vista se justifican parcialmente. La mecánica es la base de la mayoría de las ciencias, la ingeniería, y es un requisito indispensable para estudiarlas. ¿Sí? Sin embargo, no tiene el carácter empírico de algunas ciencias de la ingeniería. Es decir, que no solo se basa en la experiencia de observación. Por rigor, la importancia que se da al razonamiento deductivo se parece mucho a las matemáticas. Pero tampoco es una ciencia abstracta, ni siquiera una ciencia pura. Es una ciencia aplicada. ¿Sí? Entonces, su propósito es explicar y predecir los fenómenos físicos y poner las bases para aplicarlos en proyectos, cosas de ingeniería. Bueno, entonces pasemos a ciertos conceptos fundamentales que son importantísimos al momento de estudiar mecánica. ¿Sí? Y bueno, para devolvernos un poco, el estudio de la mecánica se remonta a tiempos lejanos, a Aristóteles y Arquímedes, más que todo, ¿sí? Y se devuelven hasta Newton, ¿sí? Para encontrar una formulación satisfactoria de sus principios fundamentales, ¿sí? Entonces, los conceptos básicos se limitan hasta la mecánica newtoniana, que es la que establece las bases actuales de la ingeniería y de la mecánica, más que todo. Esas son las que trataremos. Los conceptos básicos, aquí tenemos dos conceptos básicos. ¿Me escuchan bien? Qué pena, debe ser algún problema aquí con el internet más que todo. ¿Me escuchan bien? No, la verdad no. Espérenme un momento. Ya continuamos. Ya continuamos. Aprovecho para solicitarles que diligencien por favor el formato del formulario de asistencia que les acabo de facilitar por el chat. ¿Ya me escuchan mejor? Por favor, confírmeme por chat si logran escuchar. Sí, 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 yo te escucho mejor. listo, vale, perfecto. Entonces, continuamos. Como pueden ver, ahí en la diapositiva hay dos de los cuatro conceptos que vamos a manejar. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar. Decir que estos conceptos como tal no pueden ser definidos en forma exacta. Deben aceptarse sobre las bases de nuestra intuición y experiencia y emplearse como un marco de referencia mental en el estudio de la mecánica. ¿Listo? Entonces empezamos. El concepto de espacio. Este que se asocia con la noción de posición de un punto cualquiera. Lo podemos llamar P, Q, R, lo que sea. Es un punto cualquiera. Y estamos determinando elementos de posición. ¿Sí? Puede definirse por tres longitudes en un espacio desde algún punto de referencia a origen. Estas tres direcciones se reconocen como coordenadas. ¿Sí? Ahora, tiempo. Para definir un evento no es suficiente indicar su posición en el espacio, sino también de definirse el tiempo del evento, su duración. Ahora seguimos con los otros dos. Masa. El concepto de masa tiene la función de caracterizar y comparar los cuerpos con base en ciertos experimentos mecánicos fundamentales, como por ejemplo, dos cuerpos que tengan la misma masa serían atraídos por la Tierra de igual forma. También presentarán la misma resistencia a un cambio en su movimiento traslacional. Y por último, fuerza. Este es el más importante, ¿sí? Porque define muchas partes de la mecánica newtoniana. ¿Sí? La fuerza representa la acción de un cuerpo sobre otro y puede ejercer por contacto real o a distancia, como es el caso de las fuerzas gravitacionales o magnéticas. ¿Sí? Una fuerza se caracteriza por su punto de aplicación, magnitud, dirección y se representa con un vector. En la mecánica newtoniana, espacio, tiempo y masa son conceptos absolutos e independientes entre sí. Esto no es así en la mecánica relativista, donde el tiempo de un evento depende de su posición y la masa de un cuerpo varía con su velocidad.
Pero por otra parte, el concepto de fuerza no es independiente a los otros tres. En realidad, uno de los principios fundamentales de la mecánica newtoniana que enunciaremos más adelante indica que la fuerza resultante que actúa sobre un cuerpo se relaciona con la masa de este y con la forma que varía su velocidad en el tiempo. ¿Sí? Bueno, por el momento estudiaremos las condiciones de reposo de partículas y cuerpos rígidos a partir de los cuatro principios básicos que se han expuesto. Bueno, ahora vamos a proponer 6 principios y leyes fundamentales de la mecánica. Y aquí los pueden ver y los iremos tratando uno por uno explicando de la forma más general posible. Ley del paralelogramo para la adición de fuerzas, principio de transmitividad, primera ley de Newton, segunda ley de Newton, tercera ley de Newton y por último la ley de gravitación de Newton. ¿Sí? Entonces empecemos con la ley del paralelogramo para la adición de fuerzas. Establece que dos fuerzas que actúan sobre una partícula pueden ser sustituidas por una fuerza llamada resultante, y se obtiene al trazar la diagonal del paralelogramo, que tiene los dados iguales a las fuerzas dadas. Es decir, una fuerza tiene componentes en sus ejes. ¿Sí? Puede ser que estos ejes sean perpendiculares o resulten en diagonales, por ejemplo, por lo que se define un paralelogramo, pero una fuerza se puede descomponer. Eso es lo que establece. ¿Sí? Más adelante, en el siguiente módulo, les mostraremos cómo funciona esta fuerza, esta ley. Listo, la siguiente, principio de transmisibilidad. Establece que las condiciones de equilibrio de movimiento de un cuerpo rígido permanecerán inalteradas si una fuerza que actúa en un punto del cuerpo rígido se sustituye por una fuerza de la misma longitud y la misma dirección, pero que actúa en un punto diferente, siempre que las dos fuerzas tengan la misma línea de acción. Esto lo vamos a ver más adelante para el uso de pares y sistemas fuerza par. ¿Sí? Estarán más o menos en el módulo 3 y lo podrán ver más concreto. Entonces ahora ya nos vamos a las más importantes, las tres leyes fundamentales de Newton, que fueron formuladas por Newton a finales del siglo XVII y pueden enunciarse de la siguiente forma. La primera ley de Newton que establece que si la fuerza resultante que actúa sobre una partícula es cero, la partícula permanecerá en reposo si originalmente está en reposo o se moverá con velocidad constante en línea recta si originalmente está en movimiento. Esto lo podremos ver más adelante para diagramas de cuerpo libre y equilibrio de partícula de cuerpo rígido. La segunda ley establece que si la fuerza resultante que actúa sobre una partícula no es cero, la partícula tendrá una aceleración proporcional a la magnitud de la resultante en dirección de esta. Es decir, fuerza es igual a masa por aceleración. Quiero que tengan claro algo, que es que la fuerza es un vector, ¿sí? Es decir, que tiene magnitud y dirección. En cambio, la masa es un escalar. ¿Sí? ¿Cómo diferenciamos esto? Por la negrita. Todos los ejercicios, todas las ecuaciones que ustedes verán, tendrán en cuenta si son vectores o no son vectores. Los vectores están en negrita, los escalares están sin negrita. ¿Sí? Por lo tanto, multiplicamos un escalar por un vector, que es la aceleración, obtendremos otro vector, que es la fuerza. ¿Sí? Y por último, la tercera ley de Newton, que dice que las fuerzas de acción y reacción de cuerpos en contacto tienen la misma magnitud, la misma línea de acción y sentidos opuestos. ¿Sí? Por último, y no menos importante, tenemos la ley de gravitación de Newton, ¿sí? Que establece que dos partículas de masa m y m, pueden ser diferentes y se atraen mutuamente con fuerzas iguales y opuestas, que son F y menos F, ¿sí? Van a cumplir la siguiente función, que es F igual a G por la multiplicación de las masas sobre la distancia entre las dos partículas al cuadrado. La G es la constante universal, llamada también constante de gravitación. Y esta introduce la idea de una acción ejercida a distancia y extiende el alcance de la aplicación de la tercera ley de acción y reacción a una escala mucho mayor. Un caso de gran importancia es el de la atracción de la Tierra ejercida sobre una partícula situada en su superficie. ¿Sí? La fuerza ejercida por la Tierra sobre una partícula se define como el peso de la partícula. Todo tomando, digamos, una de las masas como la masa de la Tierra, la otra masa, la masa de la partícula, eh, y, y el radio de la Tierra, la distancia, el r cuadrado, obtendremos el peso, obtendremos la constante gravitacional, o sea, la gravedad. ¿Sí? Y esto es muy importante, la gravedad es demasiado importante del estudio de mecánica. ¿Sí? Estos principios que se acaban de enunciar se irán explicando en el transcurso de estas clases conforme sea necesario. ¿Sí?
El estudio de estática de partículas que realizaremos en el siguiente módulo se basa en la ley del paralelogramo y en la primera ley de Newton, ¿sí? El principio de transmisibilidad se expondrá en el módulo 3 y conforme vayamos avanzando podrán ver la aplicación de estas 6 leyes principales de la mecánica. Y bueno, también tendremos unos criterios de estudio específicos que son estudio por partícula y estudio por cuerpo rígido, ¿sí? Y por partícula entendemos que es una pequeñísima cantidad de materia que ocupa un punto en el espacio, es decir, que lo podemos simplificar o reducir a un punto, ¿sí? Y tendrá unas características y comportamientos diferentes a un cuerpo rígido, que es la combinación de un gran número de partículas y que ocupan posiciones fijas entre sí. El estudio de la mecánica de partículas es un requisito previo al estudio de cuerpos rígidos. Además, los resultados obtenidos para una partícula pueden usarse directamente en muchos problemas que tratan de las condiciones de reposo o movimientos de cuerpos reales, ¿sí? Listo. Entonces, empezamos con la estática, que como pudimos ver anteriormente, era el estudio de cuerpos en reposo, ¿sí? Pero vamos a entender que reposo no es necesariamente estar quieto. Reposo significa una aceleración igual a cero. Puede estar en velocidad constante, por ejemplo. Y bueno, eh, comenzaremos por entrar a la- a la- al primer módulo, pero primero les quiero decir el libro base que estaremos trabajando durante la parte de estática, ¿sí? Y este libro base es La mecánica vectorial para ingenieros, de Beer, Johnston, Masurey y Eisen, la 9ª edición. Existen más libros, pero el BIR tiene la característica de ser muy conciso y claro con sus explicaciones. Hay 3 libros fundamentales en el estudio de mecánica, más que todo estática, que son el BIR, el Merriam y el Hibbeler. Más que todo, después verán la bibliografía, podrán ver los ejercicios de estos, son bastante útiles si ustedes quieren irse más a fondo en lo que es estática, dinámica y mecánica de materiales, ¿sí? Entonces, empecemos con el estudio de estática de partículas. En este módulo se estudiará el efecto de las fuerzas que actúan sobre las partículas. Primero se aprenderá a sustituir dos o más fuerzas que actúan sobre una partícula por una sola fuerza que tenga el mismo efecto que ellas. Esta fuerza equivalente solo es resultante de las fuerzas varias que actúan sobre la partícula. Después se derivarán las relaciones que existen entre distintas partículas que actúan sobre una partícula en un estado de equilibrio y se usarán para determinar algunas de las fuerzas que actúan sobre dicha partícula. El estudio de la palabra partícula en específico no significa que este capítulo se limite al estudio de cuerpos pequeños o corpúsculos. Quiere decir que el tamaño y la forma de los cuerpos en consideración no afectará en solución de los problemas tratados en este módulo y que todas las fuerzas de los problemas tratados eh, se pueden suponer a un cuerpo grande y también un punto. Puesto que tal suposición se verifican muchas aplicaciones prácticas, se podrán resolver un buen número de problemas que ustedes podrán ver en la bibliografía. Bueno, entonces, primero que todo, entender que las fuerzas son cantidades vectoriales y que se caracterizan por un punto de aplicación y una magnitud y una dirección y se suman de acuerdo con la ley del paralelogramo que vimos anteriormente como una de las 6 leyes fundamentales de la mecánica, ¿sí? Como pueden ver en la primera imagen, hay una fuerza resultante R que se descompone en fuerzas P y Q, ¿sí? La magnitud y la dirección de la resultante R puede terminar por P y Q también, por medio de trigonometría, por medio de triángulos. Ustedes pueden ver, están formando 2 triángulos ahí. Pueden aplicar ley de senos o de cosenos y hallar una resultante, allá en el lado que les falta, ¿sí? Y si pueden ver en la segunda imagen, cualquier fuerza dada que actúe sobre una partícula puede descomponerse. Ahora estamos haciendo lo contrario. La primera imagen estamos componiendo P y Q para hallar R,
y en la segunda estamos descomponiendo la fuerza F para hallar Q y P, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que las fuerzas se separan por componentes. Bueno, una cosita, un paréntesis. Si ustedes no entienden, si tienen alguna pregunta, porfa, escríbanla y yo intentaré resolvérselas. Bueno, para si se van perdiendo. Bueno, esto quiere decir que dos o más fuerzas pueden tener el mismo efecto en una partícula que una sola, ¿sí? Eh, bueno, ahora, conforme a esta descomposición en dos fuerzas, estas fuerzas no son paralelas, no podemos como plasmarlas en ejes rectangulares, pues también se puede descomponer esto en ejes rectangulares, ¿sí? Aquí pueden ver el eje Y, el eje X, descomponiendo una fuerza F. Pero ¿qué pasa? Estas fuerzas F y X, Fx y Fy, que las llamamos según su eje de coordenadas, em, deben expresarse de acuerdo a vectores, ¿sí? Porque las fuerzas, recuerden, es muy importante que recuerden que son vectores. En este momento les estamos asignando vectores unitarios que tienen valor de 1, ¿sí? Esos vectores son I y J. Em, la definición de fx y fx y fy son escalares hasta el punto de multiplicarse con i y con j, y ahí se convierten en vector. La suma de estas dos fuerzas fx y fy darán la fuerza F en rojo que pueden ver acá. Pero esta fuerza no solo eh, se puede hallar de esa manera. Para ustedes hallar eso, tienen un ángulo, pueden ver aquí que hay un teta, ¿sí? Y este teta, pues lo que hace es separarlos por componentes, ¿sí? Por medio de la trigonometría y los estudios se puede hallar que Fx es igual a la fuerza resultante total por el coseno del ángulo. Y lo mismo que por la vertical se va a multiplicar por el seno del ángulo. Si queremos hallar el ángulo como tal y tenemos las componentes, podemos hacer el estudio de la tangente, tangente a la menos 1 de Fy sobre Fx, ¿sí? Es que durante este módulo se pueda entender que muchos de ustedes van a tener problemas en los que tengan que hallar o fuerzas o componentes de fuerzas o ángulos, ¿sí? Y que los pueden encontrar de esta manera, ¿sí? Si lo pueden ver muy a fondo, es trigonometría demasiado básica, ¿sí? Y el estudio de álgebra lineal. Bueno, fuerzas coplanares. Las fuerzas coplanares son aquellas que actúan en el mismo plano. Por el momento ustedes no han visto fuerzas que se manejen en el espacio, pero estas fuerzas, digamos, esta fuerza es una fuerza coplanar, ¿sí? Solo estamos hablando del plano XY. Bueno, si queremos hallar también la resultante, en vez de complicarnos con I y con J, también podemos hacerlo mediante Pitágoras, ¿sí? Que la suma de los catetos es igual a la hipotenusa. La suma de X, de la fuerza en X, con la fuerza Y elevadas al cuadrado, dará la fuerza resultante, ¿sí? Y por lo tanto, pues bueno, aquí estamos hablando de dos fuerzas, pero digamos, asumamos que este punto, esta partícula, no tiene dos fuerzas, tiene tres, tiene más, ¿sí? No la podemos hacer por Pitágoras porque nos complicaríamos demasiado. Pero resulta que las fuerzas coplanares se suman de acuerdo a sus componentes. ¿Sí? Si tenemos tres o más fuerzas coplanares actuando sobre la misma partícula, podemos decir que sus fuerzas se suman y que la resultante será la suma de sus componentes. Entonces, el componente en X de la resultante será igual a la suma de las fuerzas, de todas las fuerzas que tenemos de sus componentes X. Bueno, esto ya hablamos de fuerzas en un solo plano. Ahora vamos a hablar de fuerzas en el espacio. ¿Sí? En el espacio nos referimos a las tres dimensiones. ¿Sí? Una fuerza en un espacio tridimensional se puede descomponer en componentes rectangulares también, en X, Y y Z, como podemos ver acá, al simbolizar por medio de teta X, teta Y y teta Z respectivamente los ángulos que forman con los ejes X, Y y Z. ¿Sí? En cada una de estas gráficas pueden ver los ángulos que se van conformando con los ejes. ¿Sí? Más tarde entenderemos que estos ángulos se conocen como cosenos directores. ¿Sí? Como podemos ver aquí, estas fórmulas también definen eh, de forma igual que las del plano las componentes
las componentes de la fuerza en el espacio. ¿Sí? Ahora vamos a tratar la parte de cosenos directores. Bueno, los cosenos directores son una forma de definir la fuerza en el espacio. ¿Sí? Como podemos ver, una fuerza, como estábamos hablando de IJ como vectores unitarios, ahora el vector K corresponde al vector unitario en el eje Z. ¿Sí? Estos ejes unitarios, reemplazando con estos, con estos elementos, podemos definir que la fuerza vectorial se define por la magnitud general de la fuerza por este vector, ¿cierto? Este vector de coseno de teta x en el vector unitario y, o sea, en x, el coseno de teta y en el vector unitario j, o sea, en y el coseno de teta z por el vector unitario de k, o sea, en z, ¿sí? Entonces, esto no significa que estamos multiplicando, como les decía al inicio, un escalar que es la magnitud de la fuerza por el vector, el que le da la dirección, ¿sí? Entonces, este vector lo vamos a llamar lambda. Y este vector, al igual que sus componentes, tiene que ser unitario. Pues, por lo tanto, su magnitud, que es esto, magnitud es la raíz de esto, que va a ser igual a 1 de todas maneras. Esto es igual a 1, por lo tanto, el valor es 1. Y aquí lo pueden ver, en esta gráfica lo pueden ver. El recuadro azul representa la magnitud de lambda, ¿sí? Y esta, al multiplicarse por el escalar de la magnitud de fuerza, dará la fuerza que necesitamos, que es F por lambda, ¿sí? Aquí lo pueden ver. Esa es una forma de definir una fuerza. Bueno, al igual que las fuerzas coplanares, también estamos hablando de fuerzas resultantes y que se pueden repartir, ¿sí? Entonces, F puede ser igual a Fx cuadrado más Fy cuadrado más Fz cuadrado, si esto es Pitágoras en el espacio. Y también de la misma forma podemos decir que sus componentes, y sumamos las componentes en caso de tener más de 3 o más fuerzas aplicadas a la misma partícula, podemos decir que las componentes de sus resultantes van a ser igual a la suma de las componentes de las fuerzas aplicadas, ¿sí? La resultante en X va a ser igual a las fuerzas en X sumadas. Es decir, lo mismo con Y y Z. Bueno, ahora vamos a hablar de equilibrio de partícula, ¿sí? Que es lo que nos hace entrar en el tema de estática. ¿Sí? Se dice que una partícula está en equilibrio cuando la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre ella es cero. ¿Sí? Por eso decimos que la fuerza resultante R es igual a cero. Esto nos afirmará que la partícula entonces o está en reposo, o sea, está completamente quieta, o se encuentra en, en una velocidad constante, si originalmente está en movimiento. Al momento de resolver ejercicios, problemas de estática de partículas, vamos a tener un elemento importante que se llama el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Y aquí tenemos un ejemplo en tiempo real sobre que están levantando esta caja con estas poleas. Entonces, ¿qué significa? Que esta caja representa, que el punto, digamos, el punto representa una partícula y donde se van a ejercer las fuerzas en total, las fuerzas en el punto A, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? El peso de la caja, la tensión que se va a B, por eso tensión de A a B, del punto A al punto B, y la tensión del punto A al punto C, con sus respectivos ángulos. ¿Sí? Esto corresponde al diagrama del cuerpo libre. Digamos, asumamos que en ese caso, que en dado caso no tendríamos algunas, bueno, no tenemos ninguna, pero podríamos hallarlas. ¿Sí? Tenemos una fuerza que ya conocemos y tenemos dos que no conocemos. Entonces, hay dos formas de resolver problemas de estática de partícula. Y son haciendo un triángulo de, de fuerzas y el fin de este triángulo de fuerzas es cerrar la figura. Digamos que no tenemos 3, sino tenemos 5 fuerzas. Podemos hacer lo mismo, completar el polígono cerrando la fuerza. Si la fuerza no se cierra, es que, el problema no es estático y tendríamos que recurrir a otros problemas. ¿Sí?
Esta es la forma gráfica. La forma matemática es decir que las fuerzas son iguales a cero. Como lo decíamos anteriormente, la fuerza resultante tiene que ser cero para existir un equilibrio, ¿sí? Entonces aquí solo estamos sumando fuerzas. Entonces, para este ejemplo que solo estamos tratando un plano, vamos a tratar que las fuerzas en X son iguales a cero, las fuerzas en Y son iguales a cero, ¿sí? Con esto comprobamos la estática del cuerpo, ¿sí? O la estática del ambiente. Y bueno, eh, esto se basa en la estática de partículas. Ahora vamos al siguiente módulo, que es las, los sistemas equivalentes de fuerza, ¿sí? Y esto ya hace parte de la problemática de cuerpos rígidos. Entonces, en el módulo anterior se supuso que cada uno de los cuerpos considerados podría ser tratado como una sola partícula, ¿sí? Pero sin embargo, no siempre esto es posible. Y un cuerpo también debe tratarse como la combinación de varias partículas. Como lo vimos en la introducción, esto es un cuerpo rígido, ¿sí? Tendrá que tomarse en consideración el tamaño del cuerpo, su volumen, su peso, todo, ¿sí? Sus centros de gravedad y todo lo que conlleva. También el hecho de que las fuerzas actúan sobre distintas partículas y por lo tanto tienen distintos puntos de aplicación. Al definir un cuerpo rígido es aquel que no se deforma, ¿sí? Por definición, sabemos que en la vida real los cuerpos se deforman, ¿sí? Y, o sea, como les digo, las estructuras y máquinas reales nunca son absolutamente rígidas y se deforman bajo la acción de las cargas o fuerzas que actúan sobre ellas. A pesar de esto, por lo general, esas deformaciones son muy pequeñas y no afectan las condiciones de equilibrio o de movimiento de la estructura en consideración. Y si lo hacen, son ínfimas y no se tendrán en cuenta. A nivel de mecánica de materiales y un estudio más a fondo, sí son importantes y sí tienen cierto problema al momento de falla y de fatiga, que se tomarán en cuenta más adelante. En este módulo estudiaremos el efecto de las fuerzas ejercidas sobre un cuerpo rígido y aprenderemos cómo reemplazarlas por sistemas de fuerzas por sistemas más simplificados. Y este análisis estará basado en la suposición fundamental de que el efecto de una fuerza dada sobre un cuerpo rígido permanece inalterado si dicha fuerza se mueve a lo largo de su línea de acción, o sea, principio de transmisibilidad, lo que habíamos tratado en las leyes fundamentales en la introducción. Por tanto, las fuerzas que actúan sobre un cuerpo rígido pueden representarse por vectores deslizantes, ¿sí? Vectores deslizantes significan vectores que actúan sobre el mismo eje y ya los entenderemos más adelante. Los conceptos fundamentales asociados con el efecto de fuerza sobre un cuerpo rígido son dos que veremos más adelante, si son el momento de una fuerza con respecto a un punto y el momento de una fuerza con respecto a un eje. Como la determinación de estas cantidades involucra el cálculo de productos escalares y vectoriales, también repasaremos un poco de álgebra lineal y retomaremos lo que es un producto escalar y un producto vectorial, así como un producto triple. Otro concepto importante y que hará entender también parte de las leyes que supusimos en la introducción es la definición de un par, que es la combinación de dos fuerzas que tienen la misma magnitud, líneas de acción paralelas y sentidos opuestos. Podrán ver una figura más adelante. Eh, Como se verá, cualquier sistema de fuerzas que actúa sobre un cuerpo rígido puede ser reemplazado por un sistema equivalente que consta de una fuerza que actúa en cierto punto y un par. Este sistema básico recibe el nombre de sistema fuerza par y se le hará una parte muy importante en el estudio de este módulo. En el caso de fuerzas concurrentes, complementarias o paralelas, el sistema equivalente fuerza par se puede reducir a una sola fuerza, denominada la resultante del sistema, a un solo par llamado par resultante del sistema. Entonces, vamos a seguir más adelante con el módulo. Bueno, como pueden ver, el principio de transmisibilidad estudia que el efecto de una fuerza externa sobre un cuerpo rígido permanece inalterado. O sea, no va a pasar nada
si la fuerza se mueve a lo largo de su línea de acción. La línea de acción es la línea que ustedes pueden ver y está roja, entrecortada, ¿sí? Esa es su línea de acción, su eje principal. Entonces, por lo tanto, si movemos la fuerza que está aquí, en este punto, acá, el efecto sobre el cuerpo permanecerá intacto. En otras palabras, dos fuerzas F y F', la comita significa una prima, que actúan sobre el mismo cuerpo rígido en dos puntos distintos, tienen el mismo efecto sobre dicho cuerpo si tienen la misma magnitud. Las fuerzas tienen que ser iguales, obviamente. La misma magnitud, la misma dirección y la misma línea de acción. Estas fuerzas son llamadas fuerzas equivalentes. Eh, Antes de continuar, vamos a tratar un tema importante, que es un repaso de álgebra lineal, que se llama producto vectorial o producto cruz. El producto vectorial eh, consta de dos vectores P y Q que definen un vector perpendicular al plano que se llama vector B. ¿Sí? El producto cruz siempre es perpendicular al plano de trabajo. ¿Sí? Y se define por una X. ¿Sí? Aquí esto está en negrita por lo que son vectores. ¿Sí? Pero la magnitud es un escalar. Entonces, por lo tanto, no está. Pero para que tengan en cuenta que si estamos resolviéndolo así es porque estamos hallando magnitud, más no la dirección del vector como tal. ¿Sí? Bueno, en, normalmente los productos no importa el orden en el que se hagan, pero para el producto cruz o producto vectorial sí es muy importante esto. ¿Sí? Eh, y pueden ver si aplicamos Q cruz P, así se hace la denominación cruz, no es por, sino cruz. Q cruz P no hace lo mismo que P cruz Q, no, va a ser el contrario de P cruz Q, o sea, el negativo, menos P cruz Q, ¿sí? Y una forma fácil de realizar productos vectoriales es usando la regla de la mano derecha, ¿sí? Ustedes van a poder ver más adelante cómo funciona la regla de la mano derecha. Eh, Estos forman una tríada, ¿sí? El nombre completo digamos, de lo que es B, P y Q es tríada de mano derecha. Y además, a partir de la definición de un producto vectorial de dos vectores, también se concluyen que los productos vectoriales de los vectores unitarios y JK también van a afectar. ¿Sí? Si digamos, estamos considerando dos vectores que están en un componente X, por ejemplo, que son vectores unitarios Y, no se les va a poder hacer un producto cruz y se hará igual a cero. ¿Sí? Los vectores también tienen que ser perpendiculares a ellos mismos en el plano. Al hacer un producto cruz estamos hablando de tres vectores completamente perpendiculares. ¿Sí? Y por J, si estamos multiplicando un vector en el eje X por un vector en el eje Y, obtendremos un producto en el eje Z positivo. ¿Sí? Pero si estamos haciendo lo contrario, como les digo, el orden sí importa en los productos cruz, si multiplicamos primero el producto en J y después en I, vamos a tener un vector en el eje K negativo, o sea, en Z negativo. ¿Sí? Y así sucesivamente. El signo del producto vectorial de dos vectores unitarios puede obtenerse ordenando las letras que presentan los vectores unitarios en un círculo, como lo pueden ver en la figura. Un sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj. El producto vectorial de dos vectores unitarios será positivo si estos siguen uno al otro en un orden contrario a las manecillas del reloj y este será negativo si estos siguen uno al otro en el sentido de las manecillas del reloj. Ahora veámoslo a partir de componentes rectangulares, cómo es el producto vectorial. ¿Sí? Y el producto vectorial lo podemos expresar como una matriz. ¿Sí? A partir de descomponer la matriz en componentes, obtenemos las ecuaciones que están a la derecha. Y como podemos ver, las componentes de los mismos P y Q componen las, los componentes de B. Y es muy importante que lo tengan en cuenta.
Bueno, ahora, dado que ya tenemos el concepto de producto vectorial, podemos empezar a explicar cómo o qué es el momento de una fuerza F con respecto a un punto O, que como pueden ver es un producto vectorial de una fuerza por una distancia. R es el vector de posición trazado desde O hasta el punto de aplicación de la fuerza y se representa con θ, como pueden ver aquí hay un pequeño θ en F. El ángulo entre las líneas de acción de R y F, se encontró que la magnitud de F con respecto a O podría expresarse como RF por el seno de este ángulo. ¿Sí? Esto estamos hablando en magnitud, pero no estamos estableciendo la dirección del momento. ¿Sí? Y esto también lo podemos expresar como F por una distancia D. Bueno, como entendimos anteriormente, los productos vectoriales se pueden expresar como matrices y este no es la excepción. Establecemos que el primer vector es la posición, podemos establecer X, Y y Z como las coordenadas del, de la distancia al eje de referencia, al punto de referencia. Y las componentes de F como la fuerza que estamos tratando. ¿Sí? Y obtendremos las ecuaciones. Como pueden ver, estos son exactamente iguales, solo estamos reemplazando. ¿Sí? Más adelante entenderemos el uso de un momento. Pero bueno, digamos que esto lo estamos aplicando es a un punto específico, un punto cero. Pero si estamos hablando a partir de eh, componentes relativos, ¿sí? Que dependen de otra distancia previa, como X de A con respecto a B, Y con respecto de A a B y C de A con respecto a B, que son diferencias de distancias, se puede hacer también así. ¿Sí? Es necesario entender que, que también se puede ejercer sobre coordenadas relativas, como es este caso, o coordenadas absolutas, como es este caso. Pero digamos, aquí lo estamos tratando el momento como un vector en el espacio. Pero si nos regresamos a la parte que también pueden haber ejemplos y cosas en los planos, YX, YZ, XZ, lo que sea, en planos, también podemos expresar un vector así si estamos hablando de un solo plano. ¿Sí? Fuerza por distancia menos fuerza por distancia. ¿Sí? También lo podemos expresar como matriz y la resultante en Z nos dará cero simplemente. ¿Sí? Esto lo estamos tratando con coordenadas relativas, más si estamos tratando con coordenadas absolutas, solo es la fuerza del radio, la fuerza por el radio con respecto a YX y XY, y nos dará lo mismo. Ahora vamos a tratar otro punto de la álgebra lineal, que son los productos escalares o productos punto. Y que, como pueden ver aquí, solo consiste en la multiplicación de P por Q por el coseno de teta. ¿Sí? El producto escalar, como su nombre dice, va a tener un resultado escalar, por lo tanto no está negrita, no es un vector. ¿Sí? A pesar de que ambos sean vectores, el producto escalar no será un vector, será un escalar. ¿Sí? En cambio, en el producto vectorial, sí estamos obteniendo un vector como resultado. En cambio, en el escalar no. Esta forma la podemos hallar para magnitud y esta para modo de coordenadas. Coordenadas en X, coordenadas en Y, coordenadas en Z. Y bueno, con esto podemos hacer el uso de proyectar un vector sobre un eje específico. La proyección de un vector P sobre el eje OL, ¿sí? Si queremos proyectar este vector P sobre este eje OL, que no es ninguno de los ejes principales X, Y o Z, sino es un eje que ya tiene cierto ángulo, cierta dirección, se puede obtener formando el producto escalar de P por vector unitario a lo largo de OL. Este vector unitario que va a tener los cosenos directores o las coordenadas del eje OL. ¿Sí? Por eso lo estamos estableciendo como lambda.
así como tratamos en el módulo anterior, que lambda es la dirección de un vector o también de una fuerza, acá también puede ser. Estamos proyectando sobre un eje específico. Este va a tener, esta proyección no es la fuerza completa, sino va a tener una componente de la fuerza, como podemos ver acá. ¿Sí? Si vemos esto como un triángulo, vamos a notar que la proyección va a ser un simple uno de los catetos. ¿Sí? Si lo vemos como los cosenos directores aquí expresado abajo, va a ser la suma de los componentes por sus respectivos cosenos directores. Los cosenos directores ya sabemos que son las distancias o los ángulos que hay desde los ejes principales X, Y, Z hacia el eje que estamos viendo. Y vamos a tratar el último de los temas de álgebra lineal, que es el producto triple escalar. ¿Sí? Eh, Más que todo, podemos notarlo como un producto vectorial multiplicado por un escalar. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué nos hace decir? Que aquí, donde había un IJK, va a haber otro vector, un S por el producto escalar de P y Q. ¿Sí? Pero los podemos separar. Primero hacer P vectorial Q y después multiplicar todo ese resultado vectorial por el vector S. ¿Sí? De forma que obtengamos escalares. Y esto nos sirve para tener en cuenta que ya no estamos tratando momentos sobre puntos, sino momentos con respecto a ejes. ¿Sí? Ya estamos proyectando momentos con respecto a líneas de acción o ejes para proyectarlos en otros planos. ¿Sí? Entonces, como podemos ver aquí, el momento de fuerza F con respecto a un eje o L se define como la proyección OC. OC es la proyección, es lo que intentamos hallar, sobre OL del momento MO de la fuerza F. Esto es que se define como el producto triple escalar del vector unitario lambda y el vector de posición de la fuerza F. ¿Sí? Esto es un producto triple. ¿Sí? Primero estamos hallando la proyección, después lo estamos multiplicando por el producto escalar que es el momento. ¿Sí? Como podemos ver, aquí esto hace parte de la proyección que vimos ahorita y este pedazo hace parte del producto vectorial. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que sí estamos aplicando los conocimientos adquiridos en álgebra lineal que les mostré anteriormente. ¿Sí? ¿Qué podemos ver aquí? Las componentes. Lambda X, lambda Y y lambda Z son los cosenos directores, como habíamos visto anteriormente. Los cosenos directores, coseno de teta X, coseno de teta Y y coseno de teta Z. Estos son los ángulos que forman el eje con respecto a los ejes principales. X, Y, Z es la distancia que queremos hallar, este R, y F es la fuerza. Los componentes de cada uno de ellos conforman eh, el producto triple y con ello la proyección o el momento de una fuerza que ejerce con respecto a un eje específico. Y con esto entramos a la parte de pares. Se dice que dos fuerzas F y menos F que tienen la misma magnitud y líneas de acción paralelas y sentidos opuestos forman un par. ¿Sí? Esta es la definición de par. Se demuestra que el momento de par es independiente del punto con respecto al cual se calcula dicho momento. El momento de un par es un vector m perpendicular al plano del par igual en magnitud al producto de la magnitud común de las fuerzas F y la distancia perpendicular d entre sus líneas de acción. Dos pares que tienen el mismo momento, les voy a mostrar acá. Dos pares que tienen el mismo momento m son equivalentes. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Al hacer un punto con respecto, al hacer un momento con respecto a un punto específico entre esta fuerza, si obtenemos el mismo momento R vectorial F, vamos a decir que las fuerzas son equivalentes y por lo tanto son pares.
La suma de dos pares también es un par, ¿sí? Y el momento m del par resultante, del par final de la suma de los dos pares anteriores, también el momento del par resultante se puede obtener sumando vectorialmente los momentos m1 y m2 de los pares originales. ¿Sí? Solo es sumar vectorialmente, es decir, por componentes. Por tanto, se concluye que un par puede ser representado por un vector, conocido como el vector de par, igual en magnitud y dirección al momento m del par. Vector de par es un vector libre, que así se desea se puede fijar al origen o y se puede separar en componentes, así como podemos ver en la figura. Aquí estamos obteniendo los momentos y los podemos llevar al origen, ¿sí? Diferente a como habíamos dicho aquí, que para evitar afectar los cuerpos rígidos teníamos que actuar sobre la línea de acción. Al momento de usar pares no necesitamos hacer eso, sino que podemos transmitirlos directamente al origen y separarlos por componentes, un componente en Y, un componente en X y un componente en Z normal, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta que esto sí afecta en algún punto a un cuerpo rígido y toca multiplicarlo por una fuerza par, que ya les explicaré cómo funciona. Y esto ya nos lleva, como les comenté en la introducción de este módulo, al sistema fuerza par, que es una forma de reducir em, grandes sistemas de cuerpos rígidos, ¿sí? Y un sistema fuerza par se define como cualquier fuerza F que podemos ver a la izquierda, que actúa en un punto A cualquiera de un cuerpo rígido, puede reemplazarse por un sistema fuerza par en un punto arbitrario. O, ¿sí? Ahí es donde estamos explicando lo anterior de pares, podemos trasladarlo al punto O donde queramos, y un par de momento MO, ¿sí? El punto arbitrario, el punto NO, podemos ver que actúa el momento, el par que estamos hallando con una fuerza, están actuando en el mismo punto, en la misma partícula, ¿sí? Y, y al igual que el momento de la fuerza F en su posición original con respecto a O, este se debe señalar que la fuerza F y el vector de par MO siempre son perpendiculares entre sí, ¿sí? Por esto se denota un ángulo recto, ¿sí? Esto es muy importante al momento de simplificar problemas. Digamos que no tenemos una fuerza, sino tenemos 20 y están distribuidas en diferentes partes del cuerpo rígido, ¿sí? Esto complicaría demasiado el problema y lo que nos ayuda a hacer este sistema fuerza par es a reducir bastante y a condensar todas las fuerzas, ¿sí? En este momento estamos hablando de estática, por lo tanto sabemos que la resultante total será cero en un punto, pero al momento de hablar de varios puntos se nos complica un poco esto. Al momento de trasladar todo esto al mismo punto, se nos hace mucho más fácil resolver problemas, ¿sí? Y como podemos ver aquí, esto es un problema, digamos, bastante complicado. Tenemos varios momentos, varias fuerzas y varias distancias, ¿sí? Y lo que hacemos es trasladar estos puntos a un mismo punto O. Cualquier sistema de fuerzas puede ser reducido a un sistema fuerza par en un punto dado O, como podemos ver, reemplazando primero cada una de las fuerzas del sistema por un sistema equivalente fuerza par en O, para después sumar todas las fuerzas y todos los pares determinados, y de esta forma obtener una fuerza resultante R que estamos viendo aquí y un momento de vector par resultante que es MOR, ¿sí? Como podemos ver. Y observe que en general la resultante R y el vector del par MR no, en este caso no son perpendiculares entre sí, pero nos ayudan a resolver problemas diferentes. Con base a lo anterior se concluye lo siguiente, que en lo que respecta a cuerpos rígidos, dos sistemas de fuerzas, F1, F2, F3, como podemos ver aquí,
F', lo que sea, son equivalentes si sus sumatorias son iguales. Esto quiere decir que no importa lo que tengamos aquí y lo que tengamos acá, siempre y cuando la sumatoria sea la misma, estaremos hablando del mismo sistema y por lo tanto podemos resolver el problema de igual manera. ¿Sí? Lo que nos va a simplificar demasiado la resolución de problemas más adelante. Eh, otro tipo de reducción adicional de sistemas es si la fuerza resultante, el vector de par resultante, son perpendiculares entre sí y el sistema de fuerza par en el punto O puede reducirse aún más a una sola fuerza, por ejemplo. Es- Este es el caso para sistemas, estamos dando ejemplos, que son constituidos por fuerzas concurrentes o fuerzas coplanares, que son fuerzas en el mismo plano, o también fuerzas paralelas, que en ningún momento están intercambiando y más bien las fuerzas paralelas son las que conforman los pares. Si la resultante R y el vector de par no son perpendiculares entre sí, el sistema no puede ser reducido a una sola fuerza. Y este, sin embargo, puede ser reducido a un tipo especial de sistema fuerza par que recibe el nombre de llave de torsión, el cual será muy importante al momento de hablar de mecánica de materiales. ¿Sí? Y consta de una resultante R y un vector de par M1 dirigido a lo largo de R. ¿Sí? Eh, Estos son principios fundamentales de la mecánica, de cómo se comportan para después aplicarlos en lo que va a ser dinámica y mecánica de materiales. Por el momento solo estamos hablando de eh, principios y formas de resolver problemas. ¿Sí? Eh, con esto, explicarles que, pues primero, no estamos realizando ejercicios ni métodos de resolución de problemas de esto aquí, porque no, porque la idea es tocar todos los temas, ¿sí? Y si nos demoramos y si nos ponemos a hacer ejercicios, explicar muy a fondo, esto lo estoy explicando muy generalmente, nos quedamos aquí toda la vida. Y la idea es explicarlas por encima y que ustedes mismos, como autodidactas, como personas que quieren aprender, se dirijan al libro, a la bibliografía y hagan ejercicios. Hay un montón de ejercicios que pueden empezar a resolver, hay solucionarios, hay todo. Es que ustedes empiecen a tratar esto para que después, al momento de tratar temas más pesados, y ustedes los entiendan bien. Y es muy importante en la introducción a la mecánica. Eh, Estos tres módulos son todo lo que veremos por hoy. Como les digo, tenemos 2 semanas para seguir tratando temas. Estaremos tratando 3 módulos por día. Esto está programado por calendario. Eh, lo importante es que ustedes hayan llenado la asistencia, ahí se envió por el chat para tener el certificado, ¿sí? Estos cursos son gratuitos, ¿sí? Y igual los vamos a subir a YouTube, pero lo que importa es su asistencia, ¿sí? Para recibir el certificado. Tiene que tener, aquí hoy de una vez las condiciones para tener el certificado, tiene que tener asistencia de al menos el 80% de las clases. Como estamos hablando de 2 semanas, estamos hablando de 10 clases. Em, Resolviendo a la pregunta de Stewart, vamos a hacer lo posible por subir esto hoy, ¿sí? Si no se sube hoy, se sube mañana, no se preocupe, ¿sí? Síganos en el canal de YouTube, ahí se están subiendo los videos. Y cualquier duda que tengan, pueden escribir al correo comiteenseñanza@gmail.com, ahí responderemos sus dudas. Em, ¿Alguna pregunta o algo? Mientras tanto, mientras escriben, em, les comento, esto se realiza mediante el proyecto de Comité de Enseñanza. Es un proyecto propuesto por RAS Colombia en el marco de la crisis global de salud por el COVID-19. Entonces estamos capacitando a ustedes, enseñándole cosas de ingeniería para que ustedes puedan resolver problemas a futuro. Ahorita no lo podrán ver demasiado, pero el momento en que vamos avanzando en las clases, van viendo los otros cursos, ustedes van a ver todas las explicaciones que tienen para sus proyectos. Eh, He visto que varios de ustedes están inscritos a más materias. Yo estoy dictando la otra que será el día de mañana a las 7 de la mañana sobre dibujo y CAD. Entonces seguramente nos veremos ahí.
también estén pendientes de los demás cursos que ofertaremos apenas acabemos este primer ciclo. ¿Sí? Si ustedes también tienen la iniciativa de dictar clases, pueden escribirnos también. Y con mucho gusto hacer parte del equipo en el cual estamos intentando formarnos a nosotros. Todo esto lo hacemos con una labor social. ¿Sí? Todo esto es gratis, todo esto lo hacemos por el bien del otro. Y con esto, muchachos, acabamos. Nos vemos mañana. Muchas gracias por su atención, por su conexión, por estar pendientes a esto y cualquier duda que tengan, pueden preguntarme. Con mucho gusto lo resolveré. Y ya, eso es todo, muchachos. Muchas gracias por su asistencia. Nos veremos mañana.